en aquesta sessió científica de la SEP. Us he de dir que gravarem la sessió, però només la part de la presentació d'Andrea Rodríguez. Les intervencions individuals no estaran gravades perquè si no faltarien totes les autoritzacions de cada un. És a dir que, bueno, això és important que estigueu informats. Bé, aquesta sessió científica té com a títol el modelo 3LM como instrumento de formación clínica y de investigación. I al presentar Andrea Rodríguez, i jo faré una breu presentació d'ella, molt sintètica. Es doctora en psicología, presidente de la Fundación Turning Point, Fundación para la Salud y la Sostenibilidad. Es analista de niños y adultos por la IPA, ex profesora titular de metodología de la investigación por la USAL y de psicoterapias a la UCA, de trabajo de integración final en la especialización de niños y adolescentes a USAM y es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Es miembro invitado de la Sociedad Española de Psicoanálisis y miembro del Comité de Investigación de la Asociación Psicoanalítica Internacional desde 2018 hasta la actualidad. Ha escrito diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Sisplau, hauríeu de posar en silenci tots els micros perquè no hi hagi interferències. Perdón, hay que poner en silencio todos los micrófonos de vuestros ordenadores para que no haya interferencias y ruidos de fondo. Bueno, Andrea ya nos ofrecerá pues esta presentación que yo creo que es especialmente importante porque junta psicoanálisis e investigación y de esto no hay mucho y tiene un grande valor. Entonces, bueno, yo, Andrea, ya te doy la palabra para que puedas contarnos todo esto y luego ya iremos discutiendo y debatiendo. Bueno, muchas gracias, Elena. Bona nit para todos. Es lo máximo que voy a poder decir en catalán, lamento. Pero bueno, quería primeramente agradecer la invitación. Para mí es un gusto poder compartir lo que hago con ustedes. Y quería agradecer también especialmente a Elena, que se ocupó de este ida y vuelta de los materiales y las cosas, a Esther, y a Jordi Artigue, que fue quien se le ocurrió la idea de que presentara esto con ustedes. Bueno, si les parece, comparto pantalla. No sé cómo es con esto de la grabación, pero mi idea era, tengo un PowerPoint porque es más fácil seguir con imágenes y la idea mía es que cuando quieran hagan preguntas, o sea, no esperar al final para hacer preguntas, paramos, charlamos, seguimos, o sea... Llavors és important que qui vulgui fer preguntes aixequi la maneta de l'ordinador. A la ratlla de baix de tot, on posa reaccions, surt una cara que clicant allà surt una maneta. Clicant aquella maneta es passa a primera fila i jo puc veure qui ha aixecat la mà i donar la paraula, perquè si no, com hi ha més d'una pantalla, no puc veure si algú ha aixecat la mà. Perdona, Andrea, però para... No, perfecto, perfecto. Te agradezco, Elena, que me hagas de ayuda en esto. Buenísimo. Bueno, digo porque me parece que es más dialogado, ¿sí? Por ahí alguno quiere preguntar algo. Bueno, voy a compartir la pantalla, entonces... se ve bien, ¿no? Bueno, entonces, como dijo Elena, hoy voy a tratar de contarles un poco cómo venimos trabajando con el modelo y también por qué creo que es un buen instrumento tanto para la clínica como para la investigación. Pensaba, organicé la charla de esta manera. O sea, primero, ¿por qué surge un modelo como el 3LM? Después, ¿qué es el modelo?
qué estudios hemos hecho específicamente nosotros en relación a la aplicación y la contribución del 3LM a la clínica y la investigación, lo que se llama credibilidad del modelo o trustworthiness en inglés y sus implicancias para el psicoanálisis, y finalmente, bueno, ver si podemos empezar a contestar la pregunta de si resulta útil para la formación y presentarles un próximo proyecto en el que me gustaría que alguno se involucre. Así que bueno, voy por ello. Voy a correrlos a ustedes porque si no, no veo lo que estoy hablando. Bueno, ¿por qué surge el modelo de los 3 niveles? Ay, no me anda. Un segundo que... No sé qué pasa. Estoy pudiendo pasar las láminas. Un Así, segundo. mira, aquí abajo en la raya roja, creo que si clicas la flechita hacia adelante, pasas en la raya abajo de todo, a mi izquierda yo veo unos comandos, Pero aquí dice, esto es lo de compartir. No, más arriba tiene tu Aquí, diapositiva, tiene una raya roja. Aquí, esa raya roja, abajo, 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 aquí. a Sí, la izquierda. ahora. Ahí funciona. Queremos que siga así. Bueno, la historia empieza, a mi entender, de esta manera. Ya en el 72, Calef hizo una encuesta a todos los institutos de psicoanálisis de aquel momento, tratando de ver, bueno, cómo fundamentaban la formación, en qué se apoyaba la formación. Y encontró que, bueno, había un tronco común, pero había bastantes disidencias en cuanto a qué buscaban. Si buscaban expertise en la clínica o si además de buscar expertise en la clínica, buscaban científica al modo de investigación. Wallerstein siguió con esta temática y bueno, seguramente todos conocen la disputa entre Wallerstein y Green acerca de el common ground. O sea, la base común, tratar de encontrar una base común, digamos, en los materiales clínicos, ¿no es cierto?, que permitiera dar cuenta, ¿no es cierto?, de que, bueno, los analistas podemos tener teorías distintas o pensar de distinta manera, pero que podemos encontrar en los materiales una base clínica común. Y tenían disidencias en cuanto a cómo buscarlas, tenían una metodología distinta, pensaban distinto en esto, y un poco por esto fue la famosa discusión del 2005. Bernardi, que es el creador de este modelo, plantea que el 3LM de alguna manera es como quien intenta responder a aquella cuestión entre Wallenstein y Green, en el sentido de que lo que ellos planteaban era que tendrían que trabajarse materiales clínicos desde el punto de vista más descriptivo hasta el punto de vista de mayor inferencia del analista, para tratar de encontrar las bases comunes. Entonces, él considera, Bernardi, quien creó el modelo, empezó en el 2011, pero finalmente fue publicado por Marina Altman en un libro que ella editaba en el 2014, ¿no es cierto? Y él plantea esto, él cree que es como un heredero de esta situación y que intenta de alguna manera resolver o encaminar. También es parte de esta temática importante para mí el hecho de que Fonagy ya en el 2015 hablaba de cómo nosotros los psicoanalistas nos hemos como independizado un poco de otras disciplinas, ¿no es cierto? Y que esto no nos permite apoyarnos en otros campos de conocimiento, ¿no? Y Bernardi nuevamente dice que él cree, ¿no es cierto?, que de alguna manera vamos a poder tener que en algún momento lograr un campo común de conocimiento que nos permita avanzar en el tratamiento de nuestros pacientes. Bien, vuelvo a pasar, si tengo suerte.
¿Por qué esto de la clínica y la investigación? Ya hay unas cuantas personas que consideran, pero con Hanan a la cabeza, ¿no es cierto? ¿Se ve la lámina porque yo la estoy tapando con las caras de ustedes o no? ¿Sí? Ok. Ella plantea, digamos, que de alguna manera los instrumentos de monitoreo que usábamos, que en rigor, de verdad, bueno, no sé si ustedes son médicos o son psicólogos. En mi país, cuando yo me formé, todos los psicólogos aplicábamos técnicas a un paciente nuevo. Y cuando entré en la formación psicoanalítica, las dejé de lado, porque lo importante era simplemente la atención clínica, digamos, lo que veíamos en el paciente, cómo lo veíamos, cómo lo pensábamos, cómo descubríamos los aspectos inconscientes. Con el tiempo y interesándome en investigación, volví a considerar el monitoreo como parte de la práctica. Y Hanan considera que esto está ligado, ¿no es cierto?, a fundamentalmente, hace un paralelo entre los exámenes paraclínicos en medicina y el monitoreo de cómo va el paciente a través de instrumentos de medición. Visted, y en el 2014, que es un cognitivo, no un psicoanalista, hizo una encuesta, digamos, anónima, para detectar qué tan familiarizados estaban los analistas, los terapeutas, ¿no es cierto?, con todo lo que fuera saber detectar indicadores, digamos, de posible dropout del tratamiento o efectos negativos, ¿no es cierto? Y descubrió que la verdad es que no lograban hacerlo, que por un lado estaban muy familiarizados con el paciente, por otro lado les costaba identificar los indicadores de, por ejemplo, una posible deserción, ¿no? Y yo me preguntaba qué nos pasa a nosotros, porque está clarísimo, ¿no es cierto?, que hoy en día, a través de la investigación, que los psicoanalistas realmente ayudamos a que la gente esté mejor, o sea, y que los tratamientos funcionan, o sea, ya tenemos evidencia de eso. Pero sin embargo, quizás sea más difícil, ¿no es cierto?, tener evidencia acerca de qué pasa cuando un tratamiento no funciona. O sea, hay una base a la que todos pueden ingresar, que es de DESMET, que tiene 400 casos clínicos, 400 estudios de caso, experimentales, no experimentales, etc. Y de esos 400, solo el 4% aborda temas que tienen que ver con dificultades en el tratamiento, digamos, con tratamientos que no fueron exitosos, ¿no? Entonces, bueno, por esto, esta es una de las razones por las que, bueno, también el 3LM y también la investigación está comprometida con el hecho de, bueno, ver cómo evolucionan nuestros pacientes, qué va pasando con nuestros pacientes, ¿no? Hoy en día, digamos, tenemos que contar con es mucho esfuerzo, digamos, porque nosotros estamos siempre estudiando, o sea, estamos estudiando conceptos, cómo los conceptos los aplicamos, también la investigación empírica, por lo menos para mí, es importante en saber, bueno, qué nos dicen, qué hemos aprendido, digamos, ¿no? Y la investigación clínica, que es como nuestro primer instrumento, ¿no? Entonces, curiosamente, Marina Altman dice que la presentación de caso al modo del 3LM, que después vamos a ver cómo es como una nueva manera de presentar casos, dice ella, porque no es el material clínico habitual que presentamos y tampoco es un estudio de caso. Es un estudio sistemático del material. Es un estudio que va en esta línea de sistematizarse. Entonces, yo creo que para evaluar la evolución y tener un poquito más de triangular perspectivas, digamos, tener un poco más que la perspectiva solo clínica, necesitamos utilizar instrumentos estandarizados. Estos
pueden ser de 1000 formatos, ¿no? Como yo lo hacía hace 40 años o 30 y pico, con los test proyectivos, o con el juicio clínico, o con la propia evaluación del paciente, con reportes de personas significativas del paciente, o reportes de jueces independientes. Son modalidades, digamos. Bien, pero ¿qué es el 3LM? Es un modelo grupal para evaluar la evolución de un paciente. Es un método que propone la observación precisa, sistemática y clínica. Es una guía para observar y describir lo que le sucede al paciente. Perdón. ¿Cómo puede contribuir? Inicialmente pensamos que puede contribuir como una evaluación inicial de un paciente para terapeutas novatos, frente a un impasse, y de generar interés en el sentido de apoyar a promover, digamos, la producción de estudios de caso. ¿Por qué analizar el material clínico grupalmente, ¿no? Hanley vuelve a tomar el tema del Common Ground, ya en el 2014, justamente cuando se lanza este Working Party del 3LM, y dice que hay hechos, pero se pregunta si hay hechos sobre un proceso analítico que tengan que ver con cuestiones de interpretación, teoría y técnica, sobre los cuales los analistas adecuadamente capacitados puedan estar de acuerdo, a pesar de las diferencias teóricas y técnicas entre los ponentes y los pensadores, los presentadores de los casos clínicos. Hanley se hace esta pregunta y de alguna manera es quien promueve el Working Party del 3LM. Es muy interesante para mí un escrito que tiene Lusinger-Bollever, Marianne, acerca de los problemas con la tradición clínica y la determinación de resolverlos para mejorar la calidad del trabajo clínico, ¿no? Ella dice que estos problemas van desde el estado arbitrario de las observaciones clínicas para reforzar una postura o hipótesis teórica dada, el peligro de puntos de vista herméticamente cerrados, confirmaciones narcisistas, en lugar de una reflexión crítica de una observación, casos estrellas resueltos positivamente, en contraste con la ausencia de tratamientos mal realizados, que es un poco lo que les había planteado antes, ¿no? El peligro de lo que ella llama fabricación inconsciente, especialmente en casos de formación, la repetición o conformidad con las discusiones dominantes dentro de la comunidad psicoanalítica y como consecuencia la desaparición de ideas innovadoras, no convencionales y mucho más. Nosotros le dimos en llamar en un artículo a esto como convicciones. De alguna manera me parece que ella es como que intenta hacernos pensar acerca de cómo resolver algunos de estos temas para mejorar la calidad del trabajo clínico, ¿no? Es prometedor inicialmente que algunas experiencias realizadas con el 3LM muestran un alto grado de consenso grupal en la evaluación de los cambios del paciente, en línea con estudios empíricos. Este fue un primer estudio que hizo en el 2002 Leibovich de Duarte con su equipo, y bueno, lo que vio fue mucho consenso con respecto al nivel 1, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. ¿Cómo llevamos adelante un grupo 3LM? ¿Qué necesitamos? Necesitamos 2 moderadores y la única condición es que hayan participado en algún workshop del 3LM como para conocer experiencialmente cómo se lleva adelante. Y también es importante que alguno de ellos tenga experiencia clínica sólida. Un terapeuta tratante que presenta el caso y las transformaciones o las no transformaciones que le interesa compartir a lo largo del tiempo, ¿no?
inicialmente el 3LM se generó para evaluar la evolución de un paciente a largo plazo. Sin embargo, Bernardi siempre dijo que el 3LM está siempre en construcción y que hay muchas posibilidades de utilizarlo, ¿no? Se le piden sesiones del inicio del tratamiento y sesiones posteriores al terapeuta. Y después se precisa un grupo de clínicos. Y a esta altura puedo decir que hemos trabajado hasta finalmente con 6 horas de trabajo conjunto. Un poco la pandemia nos obligó a... los grupos inicialmente eran de 1 día y medio y generalmente convocados por las sociedades específicamente o en un congreso. Eran una tarde y una mañana y una tarde. O sea, eran muchísimas horas. Y siguen siendo cuando se puede hacer así presencialmente. Durante la pandemia tuvimos algunos grupos, pero es bastante, no siempre es posible sostener esta cantidad de horas en la pantalla, y hasta llegamos a tener algún grupo que eran 2 horas para cada nivel del trabajo, y bueno, se pudo trabajar, obviamente no de la misma manera, pero sí se pudo llevar adelante la tarea. Bien. Entonces, el modelo tiene 3 niveles, como dice su nombre. El primero describe fenomenológicamente las transformaciones del paciente. El segundo identifica las principales dimensiones diagnósticas del cambio. Y el tercero es la prueba de las hipótesis explicativas posibles en relación al cambio, ¿sí? Vamos a verlos un poquitín más en detalle. En nivel 1, la descripción fenomenológica de las transformaciones. Lo que sucede, lo que se nos dice, ¿no es cierto?, es que lo que sucede cuando uno forma parte de un grupo 3LM es que primeramente se nos manda el material para que lo podamos nosotros leer. El 3LM tiene formularios para completar personalmente y para completar en conjunto con el grupo. Y entonces, primeramente nos mandan el material, y la primera discusión que se arma es, también tiene preguntas el 3LM para cada nivel, que son como disparadores que va ofreciendo el moderador para poder entrar en lo que significa una descripción fenomenológica, ¿no es cierto? Que es sencillo, pero ayudan las preguntas. Entonces, lo primero que se nos dice siempre es qué escenas impactan de lo que uno escucha del material. Vivencialmente a uno, ¿qué le llega del material, ¿no? Por ejemplo, esta escena. Esta es una escena de un tratamiento que está publicado de una analista uruguaya, y que la escena, que les cuento así simplemente, ¿no?, para hacer un ejemplo, es: el último día que vi a mamá, no pudo introducir la llave en la cerradura porque le temblaba la mano. Tengo episodios sintiéndome realmente mal, como si algo, un monstruo se hubiera despertado dentro de mí, que empezó a atacarme, simplemente se despertó. Sentí que podía morir. Fue mi primer contacto personal con la muerte porque había consumido mucha cocaína. Sentí que iba a morir y quizás ese día estuve cerca de lo que ocurrió a mamá. Bueno, esta viñeta, digamos, el monstruo es imposible que a uno no lo registre, no lo impacte de alguna manera. Bueno, no imposible no, pero quiero decir, es como bastante ejemplificador, digamos, de lo que uno quiere decir con el impacto, ¿no?, del material. Muchas veces el 3LM toma como hilo conductor, digamos, aquellas partes que tienen una resonancia especial en el analista y en los miembros del grupo. Se empieza a trabajar desde allí, siempre volviendo al material, ¿no? El material está como numerado, y entonces uno dice: si a mí me impartió, ¿y en qué línea lo viste esto? O sea, siempre el intento del 3LM es especificar en el material clínico, ¿no? Entonces, por lo general, se trata de metáforas o escenas
que transmiten en forma vívida e insaturada el núcleo de los problemas del paciente. Algunas de ellas, que aparecen desde el comienzo, se convierten a veces en los focos del trabajo terapéutico y se consideran como puntos de anclaje, que sirven de fondo sobre el que es posible identificar los cambios ulteriores. O sea que todo el primer nivel se trabaja en este sentido. Cuando alguien dice, bueno, a mí me parece que acá el analista está interviniendo con una teoría de la agresión, entonces se lo para y le dice, no, ahora vamos al material. O sea, volvemos a lo fenomenológico, ¿no? Y el grupo, se trata de mantener al grupo en este nivel, muy cerquita al dato del paciente, ¿sí? Este es el primer nivel. Vamos al segundo nivel, que es identificar las principales dimensiones diagnósticas del cambio. Estas dimensiones se armaron, las armó Bernardi, basándose en criterios clínicos y con fines prácticos y de una serie de preguntas, igual que en el nivel 1. Y las preguntas están inspiradas en la comparación de los 3 manuales diagnósticos. No sé si los conocen, pero supongo que sí. El PDM, que es un manual diagnóstico psicodinámico, el diagnóstico psicodinámico operacionalizado, el OPD2, y el DSM-5. Él comparó, digamos, cómo iban planteando cada una de las temáticas y armó las preguntas en base a esta comparación. Las principales dimensiones en las que se ven las transformaciones son 5. Una se refiere a los cambios en la experiencia del sufrimiento del paciente. ¿Cómo cambia la experiencia de su sufrimiento, ¿no? El segundo grupo de preguntas tiene más que ver con lo relacional, ¿no es cierto? Y abarcan el modo en que el paciente ve a los demás y a sí mismo en sus relaciones significativas, y el modo en que los demás lo ven a él y a sí mismo en esas relaciones. El tercer grupo de preguntas se consideran los conflictos predominantes. El cuarto grupo de preguntas, en el cuarto grupo se exploran las funciones estructurales. El objetivo de estas preguntas es explorar más a fondo lo que se describe como vulnerabilidades, fragilidades, déficit o detenciones del desarrollo del paciente. Y finalmente la quinta y última pregunta plantea el nivel de organización de la personalidad. En este nivel se utiliza el formulario 2, que lo llena solo el moderador, y trata de ver, bueno, ¿cuál es el nivel de organización de personalidad que ven el grupo al inicio y a posteriori del grupo, ¿sí? Y de la evolución del paciente? Bueno, volviendo al caso anterior, por ejemplo, este paciente pudo mejorar, el grupo en aquel momento logró, consensuó que habían mejorado en muchos de los ítems, pero sin embargo, en la percepción de los demás, en la empatía, esto no había aparecido con claridad, o en la regulación de las relaciones con los demás, ¿no es cierto? Para dar un ejemplo simplemente de cómo se van trabajando, es como que se va desgranando de a poquito, a ver, bueno, en esta dimensión, en aquella, hubo cambio, hubo transformación, ¿cómo? ¿De qué manera? Etcétera. Bueno, y finalmente, el último nivel, el tercer nivel, que pone a prueba las hipótesis explicativas de los cambios, intenta, ¿no? Sobre las relaciones fundamentalmente entre las intervenciones y los cambios observados. Entonces se hace algunas preguntas, por ejemplo, en relación a los focos terapéuticos, en qué aspectos se centraron fundamentalmente las intervenciones del analista y cuál fue la respuesta del paciente, cómo cambiaron estos aspectos. Hipótesis explícitas o implícitas del analista, qué hipótesis o enfoques teóricos pueden ser percibidos en el trabajo con el analista, y otras hipótesis o estrategias interpretativas posibles, ¿no es cierto? ¿Qué podría haberse abordado con este paciente desde otra perspectiva o desde otra técnica, ¿no?
¿Cuál resulta más convincente clínicamente, ¿no? ¿Cómo se podrían refinar y ajustar mejor al material clínico, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser observado acerca del impacto en el paciente de los diferentes focos en que se intervino en los distintos momentos de la evolución del paciente? Preguntas que no siempre se contestan todas, pero que sí dan pie a poder pensar conjuntamente, digamos, qué pasó entre las intervenciones, qué pasó entre las intervenciones y los puntos de anclaje iniciales que habíamos visto en el nivel 1, ¿no es cierto? ¿Se trabajó sobre esto? ¿No se trabajó sobre esto? Etcétera. Bueno, ahora les cuento un poquito, ¿no es cierto?, en qué estudios estuvimos trabajando y cómo creemos que esto contribuyó al 3LM, a la clínica y la investigación. Trabajamos en el caso Gonzalo, voy a contarles, cuyo objetivo fue comparar las hipótesis de cambio formuladas e inferidas mediante un grupo 3LM con medidas de proceso y resultado en un estudio de caso único de psicoterapia psicoanalítica al inicio del tratamiento y a los 9 meses de evolución. O sea, el grupo trabajó al inicio y, digamos, hizo algunas hipótesis, ¿no es cierto?, pronósticas de qué iba a pasar a los 9 meses, y se observó, como resultado, una convergencia global entre las diferentes perspectivas. Había el grupo 3LM, el terapeuta, juezas externas y el paciente. Lo que implicó un primer y mínimo paso hacia la confiabilidad y validez del 3LM. También se vio que la única diferencia fue que el grupo 3LM fue más conservador en su pronóstico que en realidad lo que sucedió y cómo evaluaron también las juezas, un poco más conservador, pero sin embargo hubo convergencias globales. Bueno, y también que hubo dimensiones diagnósticas que se encontraron con apoyo de puntajes de escalas y que también coincidieron con las inferencias grupales que se había hecho. O sea, que el juicio clínico, para decirlo muy, muy claro, muy sencillo, digamos, coincidió con los datos de proceso que nos dieron las medidas, ¿no es cierto? Solo que fue un poco más conservador que las medidas. Las medidas venían un poco mejor al paciente y los analistas lo veíamos un poco más difícil. Volviendo a la lámina anterior, el segundo trabajo que hicimos en relación al caso 3LM fue lo que llamamos el caso Lara, que se trataba de un caso que había dejado el tratamiento y entonces estudiamos a posteriori, ¿no es cierto?, si podíamos encontrar e identificar predictores negativos del tratamiento. El objetivo general fue analizar la utilidad de criterios empíricos para la observación de casos psicoanalíticos, utilizando los 4 primeros encuentros de una paciente a la que se denominó Lara. Y el objetivo específico fue generar hipótesis sobre aspectos críticos del proceso terapéutico, en especial referidas a potenciales predictores negativos de tratamiento. Y se pudo no solamente ver o identificar algunos posibles predictores de tratamiento negativos, que hubiera sido bueno inicialmente poder saberlo, sino que además, curiosamente, pudimos observar en algunas de las sesiones cómo las interpretaciones eran intervenciones que tenían más efectividad con esta paciente, ¿no? Que pareció un dato de interés, aunque no fue lo que estábamos buscando específicamente, ¿no? No, volvemos a lo que fuimos haciendo. Pues hicimos esto no fue una investigación,
sino que pensamos en pensar conjuntamente acerca de qué podemos encontrar en común y a diferencia de el modelo entre el 3LM y el modelo de Initiating Psychoanalysis, que eso seguramente lo conocen, porque es... y lo que vimos... queríamos tratar de entender cómo se veían, cómo se realizar una comparación en relación a cómo se ven las primeras entrevistas. Y vimos que ambos métodos, lo fundamental es que ambos métodos permiten una experiencia cercana a la base clínica común. Ambos métodos enfatizan la importancia de la formación en psicoanálisis y la diferencia central es que el Initiating Psychoanalysis ¿sí? Tiene el énfasis puesto en la comprensión del analista, de sus propias ideas y de sus asociaciones. En cambio, los temas en el 3LM tienden a entender qué le pasa al paciente de un modo sistemático. O sea, está más enfocado en el analista uno y el otro más hacia el paciente. Ambos métodos intentan proveer evidencia, ¿no es cierto?, sobre premisas psicoanalíticas y procedimientos. Volvemos. Después tuvimos el caso Zoe, que lo que planteamos fue un ejercicio de identificación de elementos metafóricos. ¿Se acuerdan que al principio yo dije que en el nivel 1 tratábamos de identificar escenas o metáforas que podrían considerarse como un ejemplo de condensación de alguna manera del problema del paciente, ¿no es cierto?, el problema principal del paciente. Y hicimos un ejercicio, ¿no es cierto? En ese momento, ese año, se estaba trabajando en el comité el tema de las metáforas, ¿no es cierto? Y hicimos un ejercicio con el simple objetivo de mostrar cómo las metáforas cambiaban a lo largo de diferentes momentos del tratamiento de la paciente que sentía este monstruo, ¿no? Y estudiar las metáforas que aparecen en el paciente, en el analista, y lo que surge entre ambos a través de la operacionalización de las escenas o metáforas propuestas. Se presentó como un ejercicio de práctica, digamos, ¿no? Pudimos, en aquel momento se estaba trabajando mucho con un artículo de Risuto que hablaba de que en toda metáfora, de alguna manera hay 4 elementos. Siempre yo mismo, el otro, una escena en donde algo sucede, digamos, y un estado mental. Entonces, tratamos de conceptualizar de esta manera y operacionalizar el concepto de metáfora, ¿no es cierto? Y lo operacionalizamos en relación fundamentalmente a los elementos del sí mismo, nosotros mismos y los otros, como partes de las escenas seleccionadas. Y pudimos ver que esto aparecía en todas las metáforas, de alguna manera, de esta paciente. Por supuesto es solo un ejercicio, pero bueno, fue interesante notar eso y ir notando cómo iban apareciendo, digamos, metáforas compartidas entre el analista y el paciente. Andrea, tenemos una palabra pedida. Marina demanda pide intervenir. Bueno. Marina. Sí, gracias. Me estaba preguntando esta conceptualización de las escenas, ¿cómo y sobre qué se hace? Bueno, porque estamos hablando del relato de la sesión, entiendo. Sí, sí. Una transcripción de la sesión, entiendo. Sí. Donde está, digamos, todo recogido. Otra cosa es cómo se desglosa, cómo se conceptualiza. Claro. No, esto es un desglose, digamos, esto es un trabajo posterior, digamos, ¿no? Un trabajo donde tratábamos de ver en esta paciente qué pasaba con... Sí, sí, eso está claro. Digo, ¿cómo se conceptualiza la escena? Si es a partir de una transcripción. En este caso, y esta es una de las limitaciones del caso, no fue una transcripción, fue tal como se presentó, tal como presentó la analista el paciente para trabajarlo con el modelo 3LM. No era una transcripción,
Y esta es justamente una de las limitaciones que ponemos en ese artículo, ¿no? Como que es, bueno, lo que el analista trajo, no tenemos la transcripción. Sería mucho mejor, a mi manera de ver, teniendo la transcripción. Digamos, Pero es la narración del analista sin que todo el grupo tenga escrito, eso quieres decir, Andrea. no, lo que quiero decir es que es la reconstrucción del analista de los distintos momentos con su paciente, ¿sí? Y no una transcripción, digamos, a modo de grabación y desgrabación. Entonces, la riqueza de la reconstrucción es sumamente interesante y es sobre lo que trabajamos. También hubiera sido muy interesante poder tener la transcripción. No sé si te respondo, Marina. Sí, sí, gracias. Es desde la memoria escrita a posteriori del analista. Exacto. Y está volcado previamente por escrito a todas las personas que van a participar del grupo para que lo vean antes y piensen antes también. Sí, Antes porque de que la persona terapeuta durante la sesión va a leer, me imagino, sí, el relato. Y entonces ahí se produce toda una serie de inflexiones por su parte, tonos de voz, subidas y bajadas de volumen, actitud de comunicación no verbal, etcétera, ¿no? sí, esto que me decís me hace pensar algo que no comenté, esto de que el analista lee lo que escribió acerca de su paciente y sus sesiones, ¿no es cierto? Y es realmente diferente muchas veces escuchar lo que el analista lee que lo que uno leyó, sin la voz del analista, la entonación, la modalidad, ¿no? Es curioso y es interesante. Algunas veces ha pasado que uno dice, pero ¿cómo le dijo esto? Y cuando lo cuenta y lo transmite es otra cosa, o sea, tiene otro sentido, otra vivencia. Así que sí, gracias por recordarme que eso no lo había dicho. Bueno, bien, Gracias. vale. Bueno, y finalmente lo último que hicimos fue un estudio multicéntrico acerca de la credibilidad, que ahora les voy a contar lo que es, del modelo 3LM y lo dividimos en dos partes porque para publicar porque era muy largo. Pero voy a contarles ahora un poquito de esto. La primera parte y la segunda parte. Vamos con el objetivo general de este estudio, era generar evidencia empírica sobre la credibilidad, no confiabilidad del modelo, perdón, pero lo escribí mal. Credibilidad del modelo comparando la producción de grupos de psicoanalistas certificados en la API de 3 regiones diferentes. Un grupo europeo, un grupo norteamericano y un grupo latinoamericano, que abordaron el mismo caso clínico. Y teníamos 4 objetivos específicos. El primero, analizar la producción del grupo utilizando una misma metodología cualitativa, estructurada. El segundo, comparar los resultados de la producción de los grupos 3LM asentados en sus formularios con medidas de proceso y resultado utilizadas en el caso clínico. El tercero, describir la presencia-ausencia de los puntos de anclaje en los 3 grupos de discusión y sus similitudes y diferencias. Y el cuarto, ejemplificar la interrelación de los 3 niveles del modelo en relación al cambio del paciente y las intervenciones del analista. Este trabajo lo hicimos sí con transcripciones de sesiones que pertenecen al Psychoanalytic Research Consortium y Woody Waldron fue quien se ofreció como terapeuta, o sea, como analista que presentaba un caso. Y este caso sí tenía medidas, o sea, medidas de proceso y de resultado, y además eran sesiones transcriptas, que fueron recortadas obviamente, ¿no? A fin de poder, porque las sesiones transcriptas son larguísimas, como ustedes saben. O sea, lo que uno reconstruye no tiene nada que ver con lo que va pasando durante una hora.
tiene que ver, pero quiero decir, es mucho más largo. Y entonces, como hay que presentar sesiones que den cuenta de la evolución o no del paciente, se fueron como pedazos de estas transcripciones, ¿sí? Siempre... Perdona, Andrea, cuando tú hablas de transcripción, ¿quieres decir que se grabó la sesión? Porque a veces hablamos de transcripción, lo que se escribe inmediatamente después, pero en este caso es importante el tema de la grabación también y entonces, bueno, ¿no? El consentimiento y todo esto, ¿no? Pero es para especificar el método también, por eso es tan larga también. Sí. No sé si Gracias. ustedes conocen el Psychoanalytic Research Consortium, pero tienen un material increíble de hace muchos años ya, de alrededor de 27 casos, completamente grabados, algunos transcriptos, otros no, y con medidas. Se trabajó sobre uno de estos casos del doctor Waldron. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la credibilidad del modelo? Nosotros pudimos ver, trabajando con una metodología cualitativa, que nos permitió analizar el material que se hablaba en los grupos. O sea, transcribimos de alguna manera las reuniones grupales, ¿no es cierto? Y pudimos ver en cada región, o sea, porque esto lo hicimos en Uruguay, en Oslo y en Nueva York. Entonces hubo tres grabaciones, siempre con el mismo material clínico, tres grupos en donde se grabó la producción del grupo. Y eso es lo que se analizó, la producción del grupo. Entonces, se analizó con una metodología cualitativa que se llama CQR, que es una metodología que fundamentalmente trabaja logrando un consenso entre gente que está fuera del grupo, ¿no? Esto es posterior. Entonces se pudo ver que había un predominio de convergencias en todos los niveles, con algunos puntos de divergencias. Acuerdo sobre la existencia de cambios positivos en el paciente, con respecto al objetivo 1, ¿no? Acuerdo en una mejora significativa de la personalidad del paciente después del tratamiento. Las discusiones del 3LM fueron principalmente sobre el funcionamiento de la estructura del paciente y la búsqueda de cambios clínicos. Todos los grupos señalaron como conflicto predominante discutido en los tres grupos el conflicto sumisión versus control. Y hubo dimensiones predominantes desde la estructura examinadas en percepción del yo y del objeto, comunicación emocional con uno mismo y con los objetos. Hubo muchas coincidencias entre la forma en que se discutió y lo que observaron los tres grupos diferentes, ¿no? De vuelta se me quedó duro. Con los objetivos 2, 3 y 4, se pudo ver que se encontraron convergencias globales en evaluar los cambios del paciente en las discusiones de los grupos con los puntajes de medidas utilizadas en todas las sesiones. O sea, hubo convergencia nuevamente entre el juicio clínico y las medidas estandarizadas. También aquí el juicio clínico era un poco más duro acerca de la salud mental del paciente que incluso las medidas. Interesante como para pensar. Después, con respecto al objetivo 3, los puntos de anclaje que fueron mayormente mencionados por los tres grupos de discusión fueron la manera de relacionarse con otros y la manipulación y control del otro. Y finalmente el objetivo 4, el conflicto central del paciente, se trabajó como un foco de tratamiento. Se pudo ver que se había trabajado como un foco, en concordancia con el OPD2 y basado en el resultado de la discusión de los tres grupos. También se alcanzó consenso en las tres regiones en este tema. Las intervenciones ligadas a este foco de tratamiento se identificaron como las intervenciones más efectivas. Bien. Entonces, como conclusiones, ¿no es cierto? Podemos pensar que es necesario realizar más estudios, replicar estudios anteriores para sumar credibilidad al modelo, utilizar medidas comunes entre analistas facilitaría mucho la replicación de estudios, presentar un marco y estructura para escribir y pensar casos clínicos y estudios de casos que favorezcan la calidad del trabajo terapéutico, porque bueno, una de las cuestiones es que en función de aquella discusión de hace 40 años, ¿no es cierto?, es que hay poca producción de estudios de caso
digamos, publicados. Y es algo que es importante como motivar, ¿no? Entonces, ¿pensamos que puede ayudar a un terapeuta novato? Tenemos alguna evidencia de que sí. ¿Que podría ayudar a prevenir el dropout? Tenemos alguna evidencia de que sí. ¿Y que valora el juicio clínico? O sea, sí, eso absolutamente tenemos evidencia en principio de que sí. Pero todo esto hay que replicarlo. Entonces, ¿qué creemos? ¿Cuál es la importancia de la credibilidad del modelo y sus implicancias para el psicoanálisis? La credibilidad alude a la forma en que se validan los estudios cualitativos y de alguna manera, digamos, intentan hacerlo de esta manera, con lo que se llama credibilidad, así como los estudios cuantitativos tienen una diferente manera. Entonces, ¿quién acuñó este término? Fueron Lincoln y Buba, en los años 80 más o menos, quienes acuñaron el concepto de credibilidad, o trustworthiness en inglés, como esencial para evaluar el rigor de un estudio cualitativo. Esto se ha desarrollado hoy en día mucho más allá de las investigaciones. Se toma en consideración para la presentación de materiales clínicos, para la publicación de materiales clínicos, ¿no? ¿Y qué se busca? Se busca establecer metodológicamente un paralelo con los criterios de confiabilidad y validez utilizados en la investigación cuantitativa. O sea, se busca tener una garantía de buena forma, por decirlo así, en las publicaciones. Williams y Morrow aluden a este criterio en relación a la integridad de la información, el balance entre la reflexión y la subjetividad, y la comunicación de los resultados y su aplicación para la investigación y la práctica. ¿De qué hablan cuando hablan de integridad de la información? Hablan de varias cosas. Una de las principales es que realmente quien publica, sea un autor, sea un clínico, sea un investigador, pueda dar cuenta de cuál es su posicionamiento frente a esto. O sea, que describan, que puedan poner en claro, digamos, cuál es el bias que pueden tener frente a esto. Por ejemplo, cuando nosotros publicamos estos artículos, había gente que eran los evaluadores que no eran psicoanalistas, eran psicólogos, muchos de ellos, pero formados en psicoanálisis y entonces yo, que había trabajado un montón con los working parties, no participé de los grupos, pero sí aclaré, supongamos que yo había trabajado mucho con los working parties, porque realmente te ofrece una mirada diferente, digamos, ¿no? Ellos lo que hablan es que es muy importante en los estudios cualitativos poder realmente como dar cuenta de todo esto. O sea, realmente dar cuenta. Es un analista con experiencia, es un analista sin experiencia, etcétera. Todo lo que sea la información real del caso, ¿no? Y también hablan que muchas veces favorecen métodos, ¿no es cierto?, que permitan recolectar la información desde distintas perspectivas. O sea, por ejemplo, en este caso, uno podría tener con el 3LM la información del grupo, la información del analista, o sea, la información del paciente son distintas perspectivas, ¿no es cierto? Entonces a esto llaman integridad de la información. Con respecto a reflexión y subjetividad, Hill y su equipo han encontrado indicadores, ¿no es cierto?, tratando de poner en juego aquí el consenso, desde esta manera, esta aproximación con la metodología que ellas utilizan, que es el CQR. O sea, se reflexiona y se logra un consenso en conjunto, ¿no? Y finalmente la comunicación de los resultados, que los resultados sean como posibles el procedimiento para llegar a los resultados, que sea posible de ser replicado, que si yo quiero hacer un estudio similar pueda encontrar cómo hacerlo, me den el formato, digamos, ¿no? Que realmente me lo expliquen. Bueno, todas estas cuestiones hoy no solamente se toman en cuenta para investigación cualitativa, sino para
los casos en sí mismos, ¿no? Para poder transmitir los casos, por eso me parecía importante contárselos, ¿no? Y este fue uno de los motivos principales, o sea, ver qué tanto podíamos validar el juicio clínico al que hacemos conjuntamente con el modelo 3LM, ¿no es cierto? De alguna manera, dar los primeros pasos en cuanto a darle credibilidad al juicio clínico del grupo. Y nos fue bastante bien para hacer una primera vez, ¿sí? Pero claro, para que esto tenga mayor consistencia hay que replicarlo. Si no, no queda acá, queda para futuros. Bien, entonces en ese sentido es que lo último que les voy a contar es que me encantaría invitar a la CEP o a otras sociedades, ¿no es cierto?, una invitación especial a analistas en formación, a supervisores de analistas de formación, ¿no es cierto?, para poder responder la pregunta si resulta útil el 3LM para la formación, que es el próximo proyecto que veremos si es posible de realizarse en función de, digamos, que a quienes logremos convocar. El objetivo de este estudio sería evaluar las aportaciones del modelo 3LM a la formación del analista y la práctica continua de los analistas, ¿no? Entonces, para esto se propone 4 objetivos específicos, o sea, evaluar el 3LM como herramienta didáctica para analista tratante, o sea, analista en formación, evaluar el impacto del modelo 3LM en la comprensión del paciente por parte del analista, evaluar el 3LM como herramienta didáctica para los analistas participantes en diferentes regiones, y evaluar la percepción subjetiva de la utilidad del modelo 3LM en analistas en formación de diferentes regiones. El diseño es exploratorio, longitudinal, observacional. Se pretende hacer como en el anterior, 3 grupos de analistas y analistas en formación, un caso clínico de un analista en formación, transcripciones de las sesiones o reconstrucción y de la discusión del grupo posteriormente, ¿no? Los materiales, algunas medidas de proceso, los formularios 3LM, entrevistas cualitativas, una breve formulación psicodinámica del caso y una metodología de investigación consensuada, CQR. Aquí explica qué sería, qué aportaría, de qué manera se trabajaría en cada nivel. Y fundamentalmente el procedimiento, les cuento, por si a alguno le interesara, digamos, los participantes y los investigadores firman un consentimiento informado, ya lo hicieron también la otra vez, y no tuvimos ninguna dificultad. Los grupos 3LM firman también un consentimiento informado, al paciente se le toman algunas medidas, y el analista tratante completa los formularios, tiene una entrevista cualitativa y genera una breve formulación del caso. Y esto sucede en diferentes momentos. Al inicio del tratamiento, luego de la tercera sesión o de la tercera entrevista, al año de tratamiento y a los 2 años. Por eso decimos que es un diseño longitudinal. Y queremos ver, digamos, en qué contribuye el 3LM a la formación de los analistas. Bueno, a su vez, es una forma de replicar el estudio anterior para volver a sumar a la credibilidad del modelo. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrea. Creo que es muy interesante, que es complejo también asimilar esta información y quizás, no sé si desde los asistentes podemos ir formulando preguntas, especificaciones para poder tener mejor en la mente todo esto, ¿no? Pero yo entiendo que tiene como, es un modelo, ¿no? Y los resultados de esta investigación tiene como 2 objetivos. Uno, digamos, más interno hacia la comprensión del caso o la predictibilidad del dropout
o para poder ayudar mejor a identificar desde el interior de la presentación y para el analista que presenta cuáles son las intervenciones más útiles, etcétera. Y también, como decías ahora últimamente, una utilidad para exportar, digamos, ¿no? Para mostrar fuera de la comunidad estrictamente psicoanalítica de una forma no cuantitativa, sino cualitativa, pero rigurosa, la eficacia de nuestra forma de trabajo. ¿Crees que lo he entendido bien? Muy bien, claramente. Eso es una de las cosas importantes, o sea, poder dar cuenta que lo que decimos, digamos, tiene un asidero empírico también. Sí, exactamente. Le doy la palabra a Antonio Pérez Sánchez, que ha levantado la mano. Ya puedes intervenir. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias por la